Gracias, Tony. Vamos a hablar de la palabra, ¿vale? ¿Cómo estáis? ¿Bien? ¿Por qué no saludas a alguien que tienes atrás, al lado, que no has visto en toda la semana? Le das la bienvenida. Si no lo conoces, le dices solo tu nombre, no le cuentes tu vida, ¿vale? Hay quien no se mueve, que parece estatua. Ya, venga, ya. Vale, ya. Solo de decir hola, buenos días, te llamo. Por favor, ya, venga, ya. Luego le pides oración por tus problemas. Privilegio poder estar hoy con vosotros. Y como decía Tony, hoy celebramos en la tradición, ¿verdad? El domingo, ¿de qué? De Ramos. Domingo de Ramos. ¿Y qué pasó el domingo de Ramos? La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, ¿verdad? Y bueno, yo he estado toda la semana, Señor, de que hablo del Domingo de Ramos, hablo del burrito, hablo de las palmas, hablo ¿de qué? Y al final no voy a hablar de nada de eso, pero tiene mucho que ver. Tony hablaba de que ese Domingo de Ramos, toda la ciudad salió con palmas, ¿verdad? A recibir a Jesús, que Jesús iba sentado en un pollino y le tiraban palmas para que el pobre pollino pasara y decían, Hosana al que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene en el nombre del Señor, y todos le adoraban y todos le alababan. Y el viernes todos decían, crucifícale, crucifícale. Y hoy yo quiero hablarte, me han dicho que esto ya funciona, así que, ¿cómo le hago? Allá. Ahí, ya la tengo. No, al otro lado. La anterior. Ah, bueno, es la primera de esa, pues nada. De eso quiero hablar. ¿Qué somos? ¿Somos seguidores o somos discípulos? Y hay una gran diferencia. ¿Os acordáis de Jesús cuando estaba en el templo, que vio a todos los mercaderes que vendían y qué hizo? Dice que se enfadó, volcó las mesas y se puso un poco seria la cosa, ¿verdad? Pues hoy es un poquito de eso. Hoy Jesús se va a poner un poquito serio con nosotros. Dicen que había una reunión de pastores que estaban en un pueblo donde había una plaga de murciélagos. Entonces fueron a tomar café los pastores y decían, oye, ¿tú tienes murciélagos en tu iglesia? Y dice, no veas, qué susto, tengo un montón de murciélagos en la iglesia. Y el otro decía, pues yo también. Pero no habéis hecho nada para erradicarlos. Y un pastor dijo, sí, yo un día ya me harté de los murciélagos, cogí la escopeta y empecé a dispararle a todos. El problema es que me quedó el techo agujereado y ahora tengo miedo de las lluvias. Pero ahora sí volvieron los murciélagos. Otro pastor decía, no, yo fui más listo que tú. Yo llamé a una compañía que puso veneno y no veas, desaparecieron todos los murciélagos. Pero cuando se acabó el efecto del veneno, volvieron. Entonces había un tercer pastor que dijo, pues yo fui más listo que todos vosotros. Yo cogí a los murciélagos, los congregué, los invité a hacerse miembros de la iglesia, todos firmaron y nunca más aparecieron. Es triste esta imagen, ¿verdad? Pero yo me pregunto si realmente conocemos el significado de la palabra entrega. ¿Qué significa entrega? ¿Hasta dónde los que formamos parte de la iglesia de Cristo conocemos las implicaciones de servir a Jesús y de seguir a Jesús? Ahora, ¿qué tenía en mente Jesús cuando hablaba de seguirle? Vamos a leer un pasaje que está aquí en Lucas capítulo 14 del 25 al 33 y dice así, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? ¿No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar? ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. A ver si funciona. ¿Dónde está? La siguiente diapositiva, por favor, la 3.
aquí me llama la atención algo. Y dice este versículo, el 25, dice que grandes multitudes iban con él. Grandes multitudes le seguían. Este punto del ministerio de Jesús parece ser el punto de mayor éxito, ¿verdad? Grandes multitudes estaban ya siguiéndole. Si hablamos de números, podemos decir que el ministerio de Jesús le iba muy bien. Si fuera un plantador de iglesias, Jesús estaba triunfando en su ministerio. Grandes multitudes le estaban siguiendo. Pero una cosa es que las multitudes le siguieran y otra cosa es elevar el nivel de compromiso de la gente que le estaba siguiendo. Y yo creo que Dios ama a todo el mundo, quiere que todo el mundo sea salvo, pero está claro que hay una responsabilidad muy grande. Y es el compromiso de seguir a Jesús. ¿Puedes repetir conmigo esta frase? El compromiso de seguir a Jesús. Y aquí vemos esto, ¿no? Una gran multitud siguiendo, pero yo me imagino que esta multitud les seguía como alguna vez Pedro el viernes, ¿verdad? El viernes de la crucifixión también le siguió. ¿Cómo le seguía Pedro? De lejos, de lejos. Las multitudes le seguían porque sanaba leprosos, le seguían porque multiplicaba los panes y los peces, le seguían porque había resucitado muertos, le seguían porque había convertido el agua en vino, pero le seguían de lejos. Alguien dijo que en América Latina hoy en día las iglesias están creciendo de una manera precipitada. La gente está saliendo de la iglesia católica y está llegando a los templos cristianos y evangélicos de una manera impresionante. Tú vas a América Latina y la iglesia más pequeña tiene 500 miembros. Y hay de 30,000, y hay de 20,000, y hay iglesias que llenan estadios, hay iglesias enormes. Pero esta persona también dijo, América Latina es como un gran océano de creyentes. Un gran océano con 40 centímetros de profundidad. Qué triste, ¿no? Un gran océano, pero con 40 centímetros de profundidad. Y a mí me preocupa que hoy en día los templos, las iglesias estén creciendo, pero se estén llenando de personas que no quieren un compromiso, solo quieren seguir de lejos. La diapositiva 4, a ver si ahora sí me funciona esto. Ok. Dice, perdón, la anterior, vamos a leer ese pasaje. Si alguno viene a mí y no aborrece, ¿a quién? A su padre, vamos a leerlo juntos, y madre, y mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¡Wow! Aquí veo 3 veces a Jesús diciendo, no puede ser mi discípulo. Yo le he llamado a esto los 3 no negociables de Jesús. Vamos a pasar a ver al siguiente. Ahora, Jesús hizo algo para elevar el compromiso de los suyos. ¿Qué hizo Jesús? Vamos a ver aquí que las iglesias normalmente tenemos programas. ¿Cuántos habéis estado en otra iglesia aparte de Vida Cristiana? Yo he estado en otra iglesia antes de Vida Cristiana. Muchos, ¿verdad? Aquí en esta iglesia también habían programas, ¿verdad? Había una liturgia, ¿no? Normalmente la alabanza, la adoración, la ofrenda, la predicación, los anuncios. Alguna cosa puede variar, pero más o menos es la misma liturgia. Y Jesús llega aquí a decir, hay 3 cosas que no voy a negociar. Puedes tener la alabanza primero, la predicación primero, puedes dar la ofrenda al último. Hoy estamos todos nerviosos porque se nos escapó la estructura, ¿verdad?, de la ofrenda, pero a Tony no se le había olvidado la ofrenda. Pero cuando nos mueven las cosas pero no pasa nada. Jesús dice, puedo negociar con eso, no hay problema. Pero hay 3 cosas que no son negociables. Los programas de la iglesia, no pasa nada. ¿Qué pasa en un programa de la iglesia? Llegas, te sientas, te levantas, cantas, te duermes, te despiertas, te vas a tu casa, ¿verdad? No pasa nada. Cuentan una historia de una abuelita que estaba en la iglesia y el pastor predicaba con esas ganas como nos predica Juanjo, pero la abuelita estaba frita, dormida.
Y cuando termina la reunión, yo no sé por qué los que se duermen en la iglesia tienen un chip increíble para despertarse cuando el pastor dice vamos a terminar ya la predicación. Se despiertan. Vamos, es impresionante. Entonces la abuelita se despierta y escucha al pastor decir, a alguien Dios le ha hablado esta mañana, y ella levanta su mano y el pastor dice, por favor. Sí, pastor, Dios ha hecho un milagro. ¿Qué ha pasado? Que llevaba 4 días con insomnio y usted me ha curado. Algunos de vosotros Dios los cura del insomnio aquí en la iglesia, ¿verdad? Bueno, Jesús hizo algo para elevar el nivel de compromiso de los que le seguían. ¿Qué hizo Jesús? Vamos a ver aquí que Jesús habló acerca de aquellos que estaban dispuestos a seguirle y les dijo la siguiente cosa. No negociable número 1. Quiero estar, ¿lo leemos juntos? Quiero estar en primer lugar, por encima de todas tus relaciones personales. Wow. Dice el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Aquí lo que Jesús está diciendo es, lo primero que tienes que poner por debajo de Jesús es todas tus relaciones personales, tus amistades, tu familia. ¿Qué significa esto? Parece duro, ¿verdad? Alguien podría decir, no, yo no puedo poner a mi madre por debajo de Jesús. Yo no puedo ofender a mi familia de esa manera, ¿no? Y Jesús te dice, no pasa nada. No voy a discutir contigo, no te va a caer un rayo del cielo. Simplemente no puedes ser mi discípulo. Nada más. Eso no lo voy a discutir, dice Jesús. Ni siquiera te voy a persuadir. Simplemente no puedes ser mi discípulo. Jesús quiere estar por encima aún de la iglesia, por encima de los ministerios, por encima de tu llamado, por encima de todo. Él quiere ser el número 1, porque Él reconoce que hay una posibilidad real de que en nuestro corazón se despierte una competencia entre nuestra lealtad al Señor y nuestras relaciones de carácter íntimo. Él sabe que puede haber esa competencia en nuestro corazón y Él por eso dice, yo quiero ser el número 1. Es como si Jesús estuviera diciendo, vamos a ver, cuando llegue el momento en que yo te diga que esa relación no es correcta, ¿tú estás dispuesto a romperla? ¿Estás dispuesto a separarte de esa amistad que no te conviene? ¿De esa gente que te está influyendo mal? ¿O lo vas a discutir? ¿Qué va a pasar cuando yo te pida algo? Muchas veces las relaciones interpersonales, sobre todo cuando se trata del yugo desigual, Jesús dice, puedes hacerlo, pero no eres mi discípulo. Jesús fue tan práctico, ¿verdad? Y Él estaba compartiendo a esta congregación y estaba hablando de esa entrega, ¿no? Y cuando tú eres discípulo, yo creo que lo que Jesús está diciendo es que nuestra vida tiene que estar regida, dirigida por Él. Que nace en nosotros un anhelo de agradarle. ¿Cuántos anhelamos agradar a Jesús en todo? Amén. Pablo decía algo impresionante. Cuando nosotros lleguemos a decir lo que Pablo dice, vamos a considerarnos discípulos. Pablo decía, ¿ustedes creen que yo quiero agradar a los hombres antes que a Cristo? Dice, si así fuera, no sería digno de servir a Cristo. Yo no quiero agradar a los hombres, yo quiero agradar a Cristo. Y Pablo sabía que había una tensión fuerte entre agradar a la gente y amar a nuestro Señor Jesús. Ahora, cuando nuestro amor por los demás está por encima de Jesús, esto lo que va a hacer es que nos va a alejar de una comunión con Jesús. No es lo mismo una relación que una comunión. Tú puedes decirle sí a otras relaciones personales y darles el primer lugar. Pero, dice Dios, cuando la comunión que yo tengo contigo se ve afectada o dañada, ya no puedes ser mi discípulo. ¿Y por qué Jesús dice esto? Parece cruel, ¿no? ¿Cómo? Tú me has dado una familia, tú me has dado un esposo, tú me has dado un hijo, ¿cómo ahora me pides ponerte a ti por encima de eso? Hay una versión que dice, pareciera que voy a aborrecer a mi familia, ¿no? Lo que Jesús está diciendo es que cuando tú y yo aprendemos a amar a Dios en primer lugar,
tendremos una manera correcta de amar a los que nos rodean. Cuando tú y yo amamos a Dios en primer lugar y aprendemos a darle a Dios el primer lugar, nuestras relaciones van a empezar a colocarse en el lugar correcto y nuestra manera de relacionarnos con los demás va a ser correcta. Por eso muchas personas están rodeadas de relaciones tóxicas, porque están esperando que alguien les llene su vacío cuando el único que lo puede llenar es Jesucristo. Amén. Jesús está dando esa clave. Quien ama a Jesús con todo su corazón, Jesús le capacitará para amar a los demás. Hubo alguien que una vez se acercó a Jesús y le preguntó: Señor, ¿cuál es el principal mandamiento de todos? Mira, los judíos eran exagerados para encontrarle la puntilla a todo, ¿vale? Entonces habían 10 mandamientos que todos los conocían, pero luego dice que de esos 10 mandamientos ellos contaban cuántas letras tenía cada palabra de cada mandamiento. Y luego de cada letra, de cada palabra, de cada mandamiento, ellos sacaban otras cosas que la gente tenía que hacer. Entonces por eso los fariseos eran tan pesados, porque ponían unas cargas sobre la gente, ¿verdad? Decía, amarás al Señor con todo tu corazón. Entonces empezaba con A y decía, además tienes que hacer esto, esto y esto. Y le empezaban a agregar y agregar. Entonces cuando esta persona viene y dice, Señor, ¿cuál de todos? O sea, es que es una carga impresionante lo que nos están poniendo. Jesús respondió de una manera muy sencilla. Ama a Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se resume la vida. Ama primero ¿a quién? A Dios. Y después a tu prójimo. La lección más grande que tenemos que aprender es que cuando amamos a Jesús, estaremos capacitados para amar a los demás. Porque desgraciadamente el mundo no nos enseña lo que es el amor. El mundo nos enseña lo que es el sexo, lo que es la amistad, lo que es la conveniencia, pero no nos enseña lo que es el amor. El amor lo aprendemos cuando entendemos el amor de Dios en nuestra vida. Ahora hazle hacia el que está al lado y dile, nos están hablando. Y así de paso despertamos a los que se están durmiendo. Ok, entonces el número 1 es que Jesús quiere ser el primero. Y eso no es negociable. El siguiente no negociable de Jesús, ¿ya estaba ahí? Quiero estar por encima de tus metas y deseos personales. ¿Qué dices? El versículo 27, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser. No puede ser mi... ¿Por qué nos cuesta tanto decirlo? A ver, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vale. Hoy en día hablamos de la cruz con tanta facilidad. Mi suegra dice que cuando le decimos, no, pues sal un rato, diviértete, ponemos a alguien que cuide a mi suegro, dice, es que es mi cruz, me tocó llevar esta cruz, ¿verdad? Y la gente habla de llevar la cruz como algo tan soso, ¿no? Es mi cruz. Pero cuando Jesús está hablando de la cruz, no está hablando de un hijo rebelde, no está hablando de una enfermedad, no está hablando de ese cuñado que siempre te pide prestado y nunca te paga, ¿verdad? Todos en las familias tenemos a alguien que nos hace buscar más al Señor, ¿no? Bueno, pues no está hablando de eso. Jesús está hablando de la muerte, de morir. La cruz es símbolo de muerte. Y Jesús está diciendo, tome su cruz. Está diciendo, ¿estás dispuesto a morir? ¿Estás dispuesto a morir? Pero luego parece que se contradice y luego dice, tome su cruz y sígame. O sea, un muerto puede seguir. Pareciera que no es compatible, ¿no? Pero bueno, ¿cómo puedes morir y seguir a Jesús a la vez? Yo creo que aquí Jesús está hablando de eso. De poner nuestras metas, nuestros anhelos y nuestros deseos al pie de la cruz. Morir a eso para que Jesús pueda decir, ahora sí, sígueme. Ahora sí, sígueme. Ahora, aquí yo creo que llega un punto de confrontación, ¿no? Y la pregunta es, ¿voy a hacer lo que yo quiero? ¿Voy a buscar mi realización personal? ¿O voy a agradar a Jesús? ¿Qué hace un discípulo? Un discípulo finalmente lo que dice, Señor, voy a hacer lo que a ti te agrada, lo que tú quieres. Ahora yo te pregunto, ¿qué pasaría si ahora mismo Jesús decidiera cambiar tus planes y cambiar tus metas? ¿Qué pasaría si Jesús te dijera, no, no es para allá, es para acá? ¿Qué harías? ¿Cómo le contestarías
a Jesús. Ahora, Jesús no está diciendo aquí de morir físicamente, como decía antes, pero sí está diciendo de una entrega y una consagración absoluta. ¿Cómo se titula la predicación hoy? ¿Eres un seguidor o discípulo? Mira, los discípulos no ponen nada por medio entre ellos y Jesús, ni sus metas, ni sus anhelos, ni sus deseos, ni sus sueños, sino que cogen todo lo que son, todo lo que tienen y lo someten al señorío de Cristo. Van a someter todo al señorío de Cristo y van a preguntarle a Jesús: Señor, ¿esto que anhelo, esto que deseo, esto que quiero, viene de ti o solamente está alimentando mi ego? Y cuando Dios dice, ese plan no es mío, un verdadero discípulo está dispuesto a decir, ok, lo voy a dejar, voy a hacer tu voluntad. No estás orando por tus propios proyectos, sino que le estás pidiendo al Señor que te involucre en sus proyectos, que es muy distinto. Ahora Jesús en Romanos 12, del 1 al 2 dice: así que os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuántos sabéis que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta? ¿Lo sabemos? ¿Y por qué no la hacemos? ¿Y por qué no la buscamos? Ahí vamos dándonos de topes por la pared. ¿Por qué? Porque no buscamos su voluntad. Un discípulo busca hacer la voluntad de Dios. En Lucas, en el capítulo 22, cuando Jesús está en el huerto, esto lo vamos a ver un poco el viernes, pero cuando Él está en el huerto, dice la Biblia que Él se alejó de los discípulos como a una distancia de un tiro de piedra y se puso de rodillas a orar y le dijo: Padre, líbrame de este trago amargo, líbrame de pasar por esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Qué hizo Jesús? Jesús le expresó al Padre lo que era el deseo y el anhelo de su corazón. Si es posible, no quiero ir a la cruz, no quiero pasar por la cruz, ese es mi anhelo. Y sé que su sudor era como gotas de sangre, pero finalmente dice: pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús nos puso el ejemplo. Jesús nos dijo que se puede. Si tenemos planes, si tenemos metas, si tenemos objetivos, aún como iglesia, tenemos que preguntarle a Dios si son nuestros objetivos y nuestros planes egoístas, que muchas veces nosotros los tratamos de santificar, ¿verdad? Porque somos expertos santificadores. Hasta cuando discutimos con el marido, santifico mi discusión porque yo tenía razón, ¿verdad? No. Tenemos que dejar que Dios nos guíe. Dice que la palabra de Dios que Jesús hizo la voluntad del Padre y por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciándolo por el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Tony nos lo leyó, ¿verdad? Dice que se hizo humilde, se humilló y fue a la muerte, y muerte de cruz, y no tuvo en cuenta el ser igual a Dios. Él sometió su voluntad a la voluntad del Padre. Entonces tal vez algunos decimos: bueno, Señor, sí, pero es que mis planes molan mogollón. Mis planes son geniales, mis objetivos ya ni te cuento, son de otro nivel. Y entonces Dios te dice: está bien, no pasa nada, cumple tus planes, cumple tus objetivos, no pasa nada, pero no puedes ser mi discípulo. Y es duro, y de hecho la iglesia está muy callada hoy, ¿no? Y amén, gloria a Dios, como cuando nos dicen: somos más que vencedores, y todos, amén. Todo lo puede en Cristo que me fortalece, amén. Pero ahora decimos: no puedes ser mi discípulo. Pero Jesús no se anda por las ramas, queridos. Jesús tampoco nos va a torcer el brazo para que seamos sus discípulos. Sencillamente no va a ser parte de aquello que se interpone entre su perfecta voluntad, buena y agradable para nosotros. Si queremos ir con nuestro propio plan, genial. Si queremos ser miembros de la iglesia, genial. Podemos seguir haciéndolo. Si queremos venir todos los domingos, cantar y levantar las manos, maravilloso. Pero si no estamos dispuestos a someternos a Él, no podemos ser sus discípulos. Una vez en la iglesia en México, yo pertenecía a una iglesia bastante grande, y me acuerdo que dijeron que iban a hacer un curso sobre Apocalipsis.
Y de repente pues fuimos al curso de Apocalipsis. Y habían como 900 personas inscritas al curso de Apocalipsis. Pero luego el siguiente mes se hizo un curso sobre Romanos, como aquí en la iglesia. Y ya solo fueron 250. ¿Por qué? Porque a la gente nos encanta el espectáculo, nos encanta conocer el futuro, nos encantan los conciertos, nos encantan las cosas místicas, pero no nos gusta que nos digan que de nosotros depende ser o no ser discípulos de Jesús. Eso ya no nos gusta tanto. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. ¿Me las estáis moviendo vosotros? Ay, ¿por qué se va sola? Diapositiva 8 dice que hay 3 preguntas que nos tenemos que hacer en este punto. Número 1, dice, sí, y esto, o sea, contéstatela tú, ¿vale? No le des codazos. A veces decimos, chispas, ¿cómo no vino hoy fulanito? ¿Cómo no vino mi marido? Esta predicación era para él. Pues no, es para ti que hoy viniste, ¿vale? Si meditas a fondo sobre las decisiones más importantes que has tomado en los últimos 3 meses, ¿has agradado al Señor o simplemente has alimentado tu ego? Ahí queda. La segunda pregunta, ¿has comenzado a poner delante del Señor tus metas y deseos personales a fin de que Él les dé la aprobación final? ¿O le dices, Señor, bendice mi plan, bendice mi meta, bendice lo que quiero hacer? ¿O estamos pidiéndole su aprobación final? Y por último, ¿estás dispuesto a cambiar esas metas si Dios así te lo indica? Gracias, Dani. Si tu respuesta es no, no hay problema. Tú eres un seguidor superficial. Vas a irte al cielo, tal vez, vas a ser salvo, si no te pierdes en el camino. Pero el discípulo dice, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, a la hora que tú me digas. Mira, algo que es muy típico de un discípulo y a diferencia de un seguidor, el seguidor cuando tiene problemas flaquea en la fe y no fluye en alabanza. Enseguida está en su mente buscando soluciones, porque no ha puesto al Señor en primer lugar. Entonces su mente busca soluciones, su corazón no puede alabar y su fe en su espíritu está mediocre. El discípulo en medio de la prueba alaba y mantiene su fe y su confianza sabiendo que está caminando en la voluntad de Dios y que cuando yo camino en la voluntad de Dios, sí, van a haber tormentas, van a haber problemas, van a haber dificultades, pero sé quién me sostiene de la mano y sé en qué huellas estoy caminando, qué huellas estoy siguiendo. Esa es la diferencia entre el discípulo y el seguidor. El seguidor va a vivir su vida bajo la inmensa y gran misericordia de Dios. Sí. El discípulo va a vivir bajo la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios está sobre su buena, agradable y perfecta voluntad. Ahí habita la bendición de Dios. La bendición de Dios no está en el pecado. Dios no puede bendecir el pecado, queridos. Dios no bendice el pecado. Dios bendice a aquel que está caminando en su buena, agradable y perfecta voluntad. Y si tú estás viendo la gracia de Dios en tu vida, pero no estás caminando en el orden de Dios, qué bueno, pero estás bajo su misericordia. No estás bajo su bendición. La bendición de Dios está en su voluntad. A ver, ¿en dónde estoy aquí? A ver si ahora sí. No negociable. El número 3. Vamos rápido. Ay, no ve el reloj. Chispas. Bueno. El no negociable número 3. Quiero estar por encima de todas, hoy se pone difícil, tus posesiones materiales. Wow. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Madre mía, aquí se pone difícil la cosa. Y con eso no te vamos a decir, trae aquí las llaves de tu casa, de tu coche. No, son tuyas. Ven si quieres. Hombre, tampoco pasa nada, pero no es cierto. Aquí no vamos de ese palo. Me compré con la joya. Él está diciendo, para ser mi discípulo tienes que dejar atrás, de lado, tus posesiones materiales. Y tal vez ahí ya entran, no Señor, mi casa no, mi coche no, mi dinero no, mi tesoro. A ver,
una cosa aquí con el respecto a las cosas materiales. Mira, lo que Dios te ha dado es prestado. Es prestado. Y Dios tiene el derecho de quitarlo y de tomarlo en el momento que Él quiera. Incluso mi hijo es prestado. Es de Dios. Mi casa es de Dios. Mi esposo es de Dios. Mi coche es de Dios. Ahora, si todo eso es de Dios, ¿quién soy yo para decirle, no, Señor, yo no recibo gente a hospedar en mi casa aunque tú me la mandes? Si es de Él. No, yo en mi coche no subo a nadie que no, vamos, pulcro, si no, no subes a mi coche. Es de Dios, es de Dios. ¿Quién soy yo para decirle a Dios qué hago, qué no hago con sus cosas que me ha prestado? Amén. ¿Amén? ¿Lo entendéis? Por eso mi casa está llena de gente todo el tiempo. A veces digo, Señor, bueno, ¿qué tienes aquí así más con gente, no? O sea, digo, con casas, ¿no? No tiene que estar toda la gente en mi casa. Pero no pasa nada, no pasa nada. Nos encanta. Había una mujer, no sé cuántos conocéis la historia de Corrie ten Boom. Algunos, bueno, os la cuento, ¿vale? Corrie ten Boom fue una señora judía, holandesa, que estuvo en los campos de concentración nazis, ¿vale? Ella vivió los campos de concentración y ella, gracias a Dios, salió con vida de los campos de concentración. Y claro, después de una experiencia tan traumática como estar en un campo de concentración, y no cualquiera, sino un campo de concentración en Alemania nazi, alguien le preguntó y le dijo, Corrie, ¿qué lugar ocupan las posesiones en tu vida? Y ella dijo algo que me encanta. Dijo, he aprendido a tomar las cosas suavemente para que no me duela la mano cuando Dios decida llevárselas. He aprendido a tomar las cosas suavemente para que no me duela la mano cuando Dios decida llevárselas. Pero, sobre todo los jóvenes, esto no, Señor, llévate a mi madre, a mi padre, que quieras ver el móvil, no te lo lleves. Me gustaría dejarte con este consejo. Cada vez que Dios te dé algo, mantén la mano abierta. Amén. Mantén la mano abierta incluso con tus hijos, queridos y queridas madres y padres. Mantén la mano abierta con tus hijos. Si Dios se los quiere llevar de misioneros al Congo, que se los lleve. ¡No! Mi testimonio, y aquí lo voy a contar rapidín. Yo cuando era joven y delgada, en esa época yo estudié periodismo y me empecé a involucrar con un señor precisamente holandés que tenía un proyecto impresionante, el sueño de cualquier periodista, que era viajar por toda Latinoamérica haciendo documentales sobre toda la naturaleza, la riqueza cultural de Latinoamérica. Y eso era, ¡guau! ¡Qué maravilla! No tener que andando detrás de la Belén Esteban con el micrófono, ni tener que andar... Eso era el sueño de todo periodista, ¿no? Entonces yo sí me metí de lleno y empecé a trabajar con él. Y de repente empecé a dejar de congregarme, empecé a dejar de leer la Biblia, empecé a dejar de orar, no porque no quisiera, porque no tenía tiempo, obviamente. Y mi madre empezó a observarlo, y mi madre, Ana, que el domingo pasado no te fuiste de viaje, estuviste aquí, no fuiste a la iglesia. Sí, mamá, pero para un domingo que tengo, lo cansada que estoy. Ana, no te veo leer la Biblia. Ay, mamá, es que estoy preparando tantas cosas y tengo que redactar y tal. Y bueno, pasó el tiempo. De repente en ese vaivén, empecé a hacerme novia de un chico guapísimo, el de español. Delgado también. Tenemos pruebas, ¿verdad? Y yo empecé a decirle al Señor, Señor, a ver, sí está muy bien este chaval y todo, pero yo aquí gano pasta, ¿no? Y es mi sueño. Si tú quieres que yo me vaya a España, que un director de la misión donde él está, que no me conoce de nada, me escriba, semana siguiente, carta del subdirector de Betel. Te invitamos, no sé qué yo. Chispas. Vale. Señor, si tú de verdad quieres que mi padre me pague el billete. Papá, sí, toma, pero no regreses. Vas para casarte. No me vengas con que no funcionó. Y todo lo que yo le decía al Señor salía. Entonces, renuncié al trabajo. Mi jefe, que conoce bastante España, me decía, ¿pero a dónde te vas? Y yo, a Algeciras. ¿A Algeciras? Ahí solo hay gitanos y droga. Pero mira, tú sabes lo que estás dejando, tú sabes lo que estás abandonando. Y yo, no me digas más, o sea, dame el finiquito que me voy.
Y me vine a España, empecé a trabajar en Betel, empezamos a llevar nuestro noviazgo y de repente decidimos casarnos. Y cuando yo le dije a mi madre que me iba a casar con un chico muy guapo pero extoxicómano, que estaba a 10,000 kilómetros de distancia y que ella no iba a poder controlar nada, me dijo, ni loca. O sea, tú te regresas para acá, pero ya. De repente Dios usó a mi hermano el mayor que le dijo, mamá, si este chico ha conocido a Cristo, nosotros no somos quien para dudar de la obra de Dios en esta persona, bendito sea mi hermano. Entonces, mi madre se metió a orar, con esa palabra en la mente se metió a orar, y Dios le dijo, ¿te acuerdas cuando tu hija estaba por ahí viajando que no iba a la iglesia? Mi mamá, sí, me acuerdo, Señor. ¿Y te acuerdas lo que me pediste? Dijo, sí, Señor, que aunque fuera lejos, te la llevaras, pero que te sirviera. Pues ya está. Porque mi madre tuvo que aprender a abrir su mano y dejar que Dios hiciera su perfecta voluntad en mi vida. Entonces aprendamos a tener la mano abierta. ¿Sabes que cuando Dios decide tomar algo de tu mano, es para darte algo mejor? Amén. Es para llevarte a otro nivel. Es para usar tu vida de otra manera. Cualquiera que vio a Gloria aquí, que perdió a sus 2 hijas, que perdió a su marido, que está a punto de perder a su tercera hija, diríamos, qué vida más cruel. Pero cuando ves el impacto espiritual que esa vida está haciendo en miles y millones de personas con su testimonio, con su fidelidad a Dios y con el gozo de Dios en su vida, hay un nivel superior. No quisiéramos pasar por ahí, claro que no. Hay un hombre que no sé cómo se llama, pero se apellida Tozer. Y me encantó una oración que él hizo. Dice, Padre, anhelo conocerte, pero mi cobarde corazón teme dejar a un lado sus juguetes. No puedo deshacerme de ellos sin sangrar interiormente, y no trato de ocultarte el terror que eso me produce. Vengo a ti temblando, pero vengo, y te ruego que arranques de mi corazón todo lo que ha sido parte de mi vida, para que tú puedas entrar y hacer tu morada en mí, sin que ningún rival se te oponga. Entonces harás que mi estado sea glorioso y no será necesario que el sol derrame sus rayos de luz dentro de mi corazón, porque tú mismo serás mi luz y no habrá más oscuridad en mí. Ojalá esa pueda ser nuestra oración. ¿Sobre qué cosas te está pidiendo Dios que abras la mano esta mañana? Cualquier posesión, tu propia familia, tus propios amigos. ¿Qué te está diciendo Dios que entregues? Quiero terminar con un pasaje que está basado en el Evangelio según San Juan capítulo 6. Voy a la siguiente diapo. Vamos a ver aquí 6 versículos. ¿Sabéis cuál es el pasaje más triste de la Biblia? Jesús lloró. No, ese es el más corto. Pero no es el más triste. El más triste es el versículo 66. 6. Juan 6, 66. No es nada místico, pero bueno, ahí es el más triste. Dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues qué, si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, y ese es el versículo más triste de la Biblia, desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Qué triste, ¿no? Muchos de los que habían creído en Jesús le abandonaron. Grandes multitudes le seguían, pero fue tan fuerte este momento que los discípulos que estaban ahí, los 12, yo creo que estaban diciendo, pero Jesús, ¿de qué estás predicando? ¿Qué estás haciendo? Te estás encargando de ofenderlos, te estás encargando de incomodarlos. Yo creo que los discípulos tenían ahí un diploma para darle a Jesús por la gran plantación de iglesias y se lo tuvieron que guardar y decir, ahora que éramos tantos, ¿se encarga Jesús de echarlos fuera? ¿No era la idea sumar?
Y entonces llega el siguiente versículo. Jesús se dirige a ellos, a los 12, y les dice: ¿queréis acaso iros también vosotros? Y entonces es cuando Simón Pedro hace la gran declaración: ¿a quién iremos, Señor? Solo tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Y yo creo que esta es una pregunta que hoy Jesús nos deja en el aire. ¿Queréis iros también vosotros? Y podemos decir: sí, yo quiero seguir siendo un seguidor lejano. O puedo decir: Señor, ¿a quién voy a ir? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Dios está buscando discípulos comprometidos. Y aquellos que están hoy aquí, que saben que son discípulos superficiales, Dios está anhelando que den un paso al compromiso, a ser discípulos comprometidos. Y sabes una cosa, cuando tú te comprometes con Dios, eres heredero de las maravillosas recompensas y promesas que están en su palabra. Cuando tenemos ese nivel de compromiso. Me voy a invitar al grupo de alabanza, si podemos cantar la última canción que cantamos. No sé qué dice: Santo eres, Señor. Y me gustaría que juntos como congregación y de una manera también individual reflexionáramos. Vamos a entrar en una semana de ayuno y de oración. El ayuno no le tuerce el brazo a Dios para que haga lo que nosotros queremos que haga. El ayuno hace que tu carne mengüe y que Cristo crezca. Amén. Hace que yo mengüe y que Él crezca. Y si yo quiero menguar, tengo que dar el paso de decir: Señor, quiero ser tu discípulo. Quiero poner ante el altar mis anhelos, mis deseos, mis sueños, mi familia, mis hijos, mis posesiones, y quiero tomar la cruz y seguirte. Quiero ir en pos de ti. Vamos a ponernos de pie, por favor.